¿Cómo están? Dios les bendiga. Bueno, el día de hoy estamos ya desarrollando este tema tan esperado por ustedes. El tema se titula Criatura o Hijo de Dios. Todas las personas, cuando nacemos y llegamos al mundo, ese día en que nuestra madre da a luz, correcto, y aparecemos, eh, delante de la palabra de Dios somos creación de Dios, criaturas de Dios. Pero cuando nosotros, de manera consciente, en algún momento de nuestra vida, puede ser en la niñez, en la adolescencia, en la juventud o siendo adultos, tenemos un encuentro con Jesús, tenemos la oportunidad de poder recibir a Jesús como Señor y Salvador personal. Yo quiero, por favor, amigo, amiga, yo respeto tu fe que puedas tener, tus creencias y tus convicciones, pero quiero que me escuches, que bajes las barreras, bajes las defensas, bajes la guardia y me escuches con atención. Y después de esta exposición, tú puedas llegar a una conclusión. No estés preocupado en las virtudes o errores del mensajero al momento de comunicarse, ¿correcto? Porque ese es otro de los problemas cuando uno se va a comunicar. Yo simplemente quiero desarrollar el tema fluyendo de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos guíe en esta tarde. Muy bien, nosotros somos el Ministerio Evangelístico Al Señor tu Dios servirás. Somos personas que somos de un ministerio evangelístico, no somos de una iglesia, somos de un ministerio evangelístico. Y nuestro propósito principal es que la gente reciba a Jesús como Señor y Salvador personal. Y pueda ser un hijo, una hija de Dios y pueda congregar en cualquier iglesia cercana a su localidad. Ese es nuestro propósito. Y el segundo propósito es preparar gente para que sea evangelista y pueda ganar almas para el reino de Dios, para Jesús. Se acabó. Ahora, vamos a empezar. Durante años, desde que uno es pequeño, de este lado del mundo, en Latinoamérica y también en Europa, cuando tú conversas con las personas y les preguntas, y gran parte del mundo, también en el África, en diferentes lugares, ¿no? Tú le preguntas a las personas, ¿todos somos hijos de Dios? ¿Tú eres un hijo de Dios? Y todos que te dicen, todos somos hijos de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Realmente somos todos hijos de Dios o somos creación de Dios? La palabra de Dios dice en el libro de Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Mira, hay dos detalles claves. El primero, Juan 1:12 habla de algo clave, recibir, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, vamos por partes, vamos por cucharaditas. El otro punto del cual hay que hablar está en Primera de Juan, capítulo 3, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo... Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Correcto? Perfecto. Ahora, quiere decir, esto va aclarando, de que no todos somos hijos de Dios. ¿Correcto? Ya está quedando claro que hijo de Dios es aquel que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador personal. Ahora, haciendo un paréntesis, ¿por qué este ministerio se llama Al Señor tu Dios servirás? Porque en Mateo 4:10 la palabra de Dios dice, vamos a verlo en diferentes versiones, dice, en la Nueva Versión Internacional dice, vete Satanás, dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y en la versión Reina Valera del 2015 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en la versión RBR 1977 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en la RBA dice, entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, muestro esto ¿por qué?
por la siguiente razón. Este ministerio nace para servir a Jesús, para que la gente pueda ser hijo o hija de Dios, para que pueda ser parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque acá hay algo muy importante. Aquella persona que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador personal no es parte de la familia de Dios. No se trata de lo que crea yo o tú creas, es lo que la palabra de Dios nos muestra. Y aquí hay algo importantísimo. Mira, vamos a ver el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 11 al 22. Habla de la reconciliación por medio de la cruz. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Correcto? Entonces, vamos viendo. Hay que recibir a Jesús como Señor y Salvador personal. Pero la pregunta es, y escuche bien, ¿hay personas que desaprovecharon la oportunidad de recibir a Jesús? Sí. Uno de esos personajes se llamó en Hechos 26, se llamó Agripa. Hechos 26, del 16 al 18, no, perdón, Hechos 26 del 27 al 29 dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Entonces, ahí queda claro, Agripa tuvo una oportunidad para recibir a Jesús. Y tal vez tú el día de hoy estás teniendo esa misma oportunidad de recibir a Jesús y no la estás sabiendo aprovechar. Y la estás dejando pasar, y espero que después de este video, o durante este video más bien, aproveches esta oportunidad de recibir a Jesús. Ahora, ¿qué dice Hechos 26, del 12 al 18? Pablo relata su conversión y dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuál fue el propósito del apóstol Pablo entonces? ¿Cuál fue el encargo que le da Jesús? El encargo de Jesús fue clarísimo. Jesús le dice, ¿no? Le dice que vaya a los gentiles y que abra sus ojos
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, en este momento, la gente que no es hijo de Dios, ¿bajo qué potestad se encuentra? ¿Bajo la potestad de Satanás o de Dios? Ya vas viendo por dónde va la cosa. Ya vas viendo por dónde va el enfoque de esta prédica. Número uno, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, criatura de Dios. Y nos convertimos en hijos de Dios cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador personal. Algo que la gente no logra entender, estimado amigo o amiga, sobre todo en los países donde el discurso anticorrupción es algo que se escucha todos los días, y yo entiendo, ¿no?, la molestia de la gente, pero la gente no se da cuenta que muchos de ellos viven inmersos en situaciones de corrupción eh, socialmente aceptada por la población. Pero bueno, eso ya lo explicaré en otro video, ¿correcto? Muy bien. Pero acá el punto es este. Miren, en Juan, en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 3, 23, perdón, Romanos capítulo 3, versículo 23, la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Pero vean lo que dice Eclesiastés en el capítulo 7, versículo 20, dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que nadie puede decir que nunca peca o que es totalmente puro, limpio y sin mancha. Nadie. Ojo, ni los que no son hijos de Dios, ni los que son hijos de Dios. Esto que quede bien claro. Nadie es delante de Dios limpio de pecado, ¿no? O sea, que pueda decir que está exceptuado del pecado, que no ha pecado nunca, ¿no? Todos en algún momento pecamos. Entonces, cuando a veces uno ve que la gente se rasga las vestiduras queriendo hacer un linchamiento mediático a alguien que pudo haber cometido un delito o que a veces no, pero que mediáticamente ya lo lincharon, hay que calmarse. Hay que calmarse porque delante de Dios la cosa es bien clara. Delante de Dios todos estamos mal. Delante de Dios todos somos pecadores y no hay ni siquiera uno que sea justo. Por esa razón y motivo, en 1 Timoteo 1:15, el apóstol Pablo dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15. Otro punto importante que siempre se ha luchado por negar es reconocer que Jesús es Dios. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Romanos 9:5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, el propio Dios hecho hombre vino al mundo y habitó en medio de la humanidad. Fue crucificado, murió en la cruz de Calvario y resucitó el tercer día entre los muertos. Vamos a ver qué dice 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, Jesús vino al mundo, eso es un hecho cierto. Hay evidencia histórica que habla de la venida de Jesús, que hubo un personaje, como algunos lo llaman, que decía que era Dios y que vino al mundo y habitó en medio de la humanidad, ¿correcto? Pero el detalle no queda ahí, el detalle va más allá. Escúcheme, por favor. Escúcheme, présteme atención. Le quiero decir algo. Hablamos de que todos somos pecadores, de que no todos somos hijos de Dios, de que tú tal vez hoy día, si no has recibido a Jesús como Señor y Salvador personal, todavía eres criatura de Dios, ¿correcto? Pero hay que entender algo, que la palabra de Dios también nos dice en Hechos 17:30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, todo ese tiempo que la hemos pasado
sin conocer a Jesús, sin buscarlo a Él y cegados por el Dios de este siglo, dice, mando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 19, dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, señores, escúchenme por favor, escúchenme. Vamos yendo por partes. No todos somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Recibimos a Jesús como Señor y Salvador personal, nos convertimos en hijos. ¿Todos somos pecadores? Sí. ¿Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados? Sí. ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Jesús vino al mundo y habitó en medio de la humanidad? Sí. Ya lo dije en 1 Timoteo 3:16, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, escúchenme por favor. Ya lo dijimos. Acá viene un detalle clave e importante. En Hechos 16, 30, 31, el carcelero de Filipo le pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces la pregunta es, ¿qué esperas tú para aprovechar la oportunidad de poder ser un hijo o una hija de Dios? ¿Qué esperas tú para tener la oportunidad de recibir salvación y vida eterna? Mi amigo, mi amiga, la palabra es clara en Lucas, en Hebreos 9:27 dice, y de manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y para aquellas personas que dicen que ellos no son de interés de Dios o que en otras palabras a Dios no les interesa sus vidas, yo les quiero decir lo que dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Y en Lucas 9:56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Jesús vino para salvar las almas. El evangelismo se hace así, hablando, predicando la palabra de Dios. Y si en ese momento el Señor permite que haya sanidad o liberación, que quiere decir lo que voy a mencionar en un rato, en Hechos 16, 16 al 18, porque a veces tú puedes estar predicando y alguien dentro de la gente a la cual estás predicando la palabra de Dios puede manifestar un demonio. Hechos 16, del 16 al 18 dice lo siguiente. Míralo, Hechos 16, del 16 al 18, dice así. Hechos 16, del 16 al 18, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Eso pasó, que él caminaba por la calle. Amigo, yo te quiero contar algo. A mí me ha pasado muchas veces que he ido caminando por la calle y gente que no me ha visto con una Biblia en mano. Yo he estado caminando como cualquier peatón y de la nada, y te lo digo delante de Dios. Y ahí tengo testigo un amigo que trabaja conmigo años. Yo tengo un trabajo secular, un trabajo como cualquier otra persona. Íbamos caminando cerca de la Plaza Manco Cápac. Habían unos alcohólicos tirados en una calle paralela a esta zona de la Plaza Manco Cápac, en la Victoria, en Lima. Y recuerdo que el tipo
él estaba echado así, con la cara media rara, y, y me pide que ore por él. Pregunta, ¿cómo ese tipo que estaba ahí en el piso, alcoholizado, sabía que yo era un hijo de Dios? Caso número 1. Caso número 2, me pasó hace poco en Plaza San Martín, estaba predicando, una persona manifiesta demonio. Caso número 2. Y caso número 3, hace poco, nomás acá en otro distrito de Lima, me pasó lo mismo, ¿no? Me iba a hacer una actividad deportiva, estaba con ropa de deporte, y también pasaron situaciones similares. Ya no es la primera vez que me está pasando esto. Como también ha habido veces donde he llegado a lugares donde ha habido grupos de personas y donde muchas veces estas personas también se han manifestado sin predicarles, ¿correcto? Manifestar, ¿qué quiere decir? O que reconocen que eres un hijo de Dios o comienzan a insultarte, ¿correcto? Que esa también es otra manifestación demoníaca, ¿correcto? Entonces, mis amigos, con esto, ¿qué les quiero decir? Quiero leerles ahora el libro de Lucas. El libro de Lucas. El libro de Lucas en el capítulo 16. El rico y Lázaro. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ello de entre los muertos, se arrepentirán. Escucha, dice, pero si alguno fuere a ello de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amigo, amiga, ahí está clarito. No hay nada, o sea, o cielo o infierno. No hay nada que te saque de ahí. No sería justo de parte de Dios que a través de oraciones tú puedas salir del infierno después de acá en vida haber rechazado a Jesús, después de estando en vida haberte burlado de Jesús, después de estando en vida muchas veces haber hasta hecho linchamientos contra predicadores. Yo lo digo a nivel global, ¿no? Hay lugares del mundo donde hay gente que en este momento, hace poco acaban de ¿no? quitarle la vida a 70 cristianos en un país, si no me equivoco, es en África o en Medio Oriente. Entonces, pues señores, ¿de qué estamos hablando? Entonces, la oportunidad es ahora. Te lo quiero decir, la oportunidad es ahora. Tú puedes recibir a Jesús o rechazar a Jesús. Tú puedes aprovechar la oportunidad de ser un hijo de Dios, como pasó con el apóstol Pablo, o ser como el rey Agripa y rechazar la oportunidad de recibir a Jesús. La decisión es tuya. Tú dirás, oiga, y puedes salirme con 1000 argumentos, pero miren, si Dios existe, ¿por qué pasa lo que tú quieras? Yo quiero, lo único que quiero que entiendas es lo siguiente. Leamos Romanos 5, Romanos 5, perdón. Quiero tomar un poquito de agua. Romanos 5. Romanos 5 dice en el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La palabra de Dios no dice algunos pecaron, dice por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores delante de Dios. Y aún tú recibiendo a Jesús, puede pasar que mañana puedes pecar, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Puedes arrepentirte de tu pecado. ¿Es tan difícil entender las cosas de Dios? Sí, porque según de Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, ojo, hello, listen, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Jesús es Dios. Jesús murió por ti, por mí en la cruz del Calvario. Y tenemos ambos la oportunidad de ser hijos de Dios. Aprovechemos esa oportunidad. Usted puede tener 1000 excusas, decir que es una buena persona. Ya le he respondido con Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni uno. Usted puede darle todos sus bienes a los pobres si quiere, pero usted no recibe, no dice, Señor Jesús, te recibo en mi corazón, reconozco que soy un pecador. No pasa nada, amigo mío. Déjame decirte, no pasa nada. Ahora, temita es amplio, ¿eh? Pero es importante hablar de esto. Vamos a ver ahora otro detalle importante. Acá, Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y así no fuera, yo os lo hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Perdón. Tomás le dijo, en Juan 14:5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Correcto? Nadie viene al Padre sino por mí. Queda claro. Veamos ahora lo que dice Hechos 4, 11 y 12. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo cual coincide con 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, que dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Jesús es la roca de nuestra salvación. Y en Mateo 16:18 también dice, mira, Mateo 16:18, Mateo 16:18 dice así, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La piedra es la convicción en Jesús. Jesús es Dios. Amigo, no crea que es fácil sentarse delante de una cámara como esta y predicar la palabra de Dios. Porque nosotros sabemos que cuando se predica la palabra de Dios,
tú vas a ver que si yo en este momento estuviera ofreciendo la entrada para una fiesta, si yo en este momento te estuviera ofreciendo una borrachera, si yo en este momento te estuviera ofreciendo un cigarrillo de esos que te hacen especial, tener una situación especial ahí, pues muchos hasta aplaudirían. Si yo buscase tal vez que se legalice algún vicio, hasta aplaudirían, me defenderían. Pero lo único que estoy haciendo es algo que vamos a ver nosotros cómo Satanás se va a querer levantar. Pero también sabemos, como dice Jesús, que Él venció al mundo. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de la gente. Y así como este servidor, hay mucha gente que está comenzando a levantarse por sí solo a predicar la palabra de Dios. Porque la segunda venida de Jesucristo está cerca. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17 dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ¿qué dice acá la palabra? Que va a haber una segunda venida de Jesús, pero que Jesús va a arrebatar a su iglesia, ¿correcto? Va a haber un arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Hasta hay una serie famosa en Estados Unidos que habla de eso. Qué curioso, ¿no? Toda esa cultura moderna, todos esos medios que son contrarios a la predicación del Evangelio, tienen una serie de programas que hablan subliminalmente de la segunda venida de Jesús. Y volvemos al punto. ¿Por qué hay tanta animadversión contra los cristianos? Porque los valores del cristianismo se oponen a los valores del Dios de este siglo. Y si usted analiza, la mayoría de naciones están, en estos momentos, tienen una serie de normas que favorecen muchas de las cosas que el Dios de este siglo desea para la humanidad. Pero en estos tiempos finales se están levantando personas de forma individual para predicar la palabra de Dios e invitar a que la gente pueda recibir a Jesús como Señor y Salvador personal. Cuando a veces yo veo personas que antes en el mundo fueron alcohólicos, fueron drogadictos, qué sé yo, tomaron decisiones X en su vida, fueron vedettes, ¿no? He visto que a muchas de estas chicas les hacen la vida imposible por las redes, ¿no? Fueron modelos, qué sé yo, ¿no? Cantantes mundanos, ¿no? Hay el caso de este cantante que estaba viendo su testimonio ya hace buen tiempo, lo vengo siguiendo, este muchacho, que cantaba música trap, ¿no? Pero el muchacho es Larry, si no me equivoco, un cantante de música trap, Larry Over creo que se llama, es un cantante que estuvo con problemas tremendos, vamos a ver si no me equivoco. La cosa es que este muchacho ahora se entregó su vida a Jesús y se convirtió en un hijo de Dios, ¿no? Sí, Larry Lover, sí, así es. Sí, sí, pues a ver, sí, ¿no? Larry Over, ¿no? Me refiero a este muchachito, ¿correcto? Cosas que no son de Dios, cosas de Dios no van a venir a tu vida.
¿no? Vean su testimonio de él, Larry Over. Véanlo y bueno, ¿no? Y para aquellos que son expertos en tirar hater, lancen todo lo que quieran, ¿no? La palabra de Dios dice que bendecirá a los que nos bendicen y maldecirá a los que nos maldicen, ¿no? Entonces, señores, yo quiero invitarte ahora a que tú puedas tener un encuentro con Jesús, a que puedas recibir a Jesús como Señor y Salvador personal. Y recuerda este pasaje de la palabra de Dios con el cual quiero terminar el día de hoy. Lucas 15 del 11 al 32. Lucas 15 del 11 al 32. Lucas 15 del 11 al 32. Dice así. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Mis estimados, mensaje claro, tan igual como el de Lucas 16. ¿Tú quieres recibir hoy a Jesús como Señor y Salvador personal? Hágalo. Reciba hoy día a Jesús como Señor y Salvador personal. Entregue su vida y su corazón a Él. Y sea un hijo o una hija de Dios. Así como ese hijo pródigo, Dios lo está buscando. Así como hoy día yo le predico, alguien me predicó a mí, hace 27 años atrás, aproximadamente 28 años atrás. Correcto. Y algo que quiero aclararle antes que haga esta oración. Usted porque reciba a Jesús, no esté esperando volverse rico, o porque eso será voluntad de Dios, o sanarse, porque he conocido gente que no se sanó y murió. He ido a hospitales, a clínicas, y hay gente que antes de morir me ha pedido que ore por ellos. Y ellos en su desesperación, porque veían que la muerte ya estaba, ya los habían desahuciado. Hemos orado juntos y ellos han recibido a Jesús como Señor y Salvador personal. Entonces, no siempre va a ser así. Lamentablemente, hay que entender que estamos en los tiempos finales y hay falsos profetas. Y hay gente que anda predicando ahí para que usted le anda diciendo que le habla lo que usted quiere oír, o cosas
donde usted se va a hacer millonario, o qué sé yo. Que Dios puede hacer milagros, claro que los puede hacer. Dios le puede liberar, claro que le puede liberar. Toda persona que recibe a Jesús como Señor y Salvador personal debe pasar de todas maneras por un proceso de liberación y deben orar por él, por ella. Porque hay cristianos que aún recibiendo a Jesús, y esto es lo que voy a decir, es duro, pueden tener una situación donde requieren de liberación. Solamente quiero decirles eso. Y soy sincero en eso, soy honesto en eso. ¿Correcto? Pero bueno, esa es otra situación, de eso hablaremos en otro programa. Y nosotros estamos aquí para que usted pueda ser parte de la familia de Dios. ¿Correcto? Y eso va a depender de Dios, que abra en este momento tu corazón. Esta prédica si te ha servido, son 40 minutos aquí predicando. Yo pensaba hacer el video más corto, pero en fin, tal vez he sido muy explícito, pero tengo la certeza de que cuando veas este video, el Espíritu Santo te va a tocar. Cristo viene pronto, gente, y vamos a hacer una oración juntos, ¿te parece? La primera pregunta que yo te quiero hacer es la siguiente. ¿Crees que Jesús es Dios? ¿Crees que Jesús vino al mundo y habitó en medio de la humanidad? Que fue crucificado, murió en la cruz del Calvario, resucitó el tercer día entre los muertos y está a la diestra del Padre. ¿Lo crees? Si la respuesta es sí, vamos a hacer una oración juntos. Repite conmigo, diga yo, sus nombres y apellidos completos. Señor Jesús, el día de hoy reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mis pecados. Señor Jesús, yo creo que viniste al mundo y habitaste en medio de la humanidad, que fuiste crucificado y que has muerto en la cruz del Calvario y que has resucitado al tercer día entre los muertos y estás a la diestra del Padre. Señor Jesús, haz morada en mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amigo, amiga, que Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios. Recuerda, Cristo viene pronto y recuerda también, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Romanos 19 que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios te bendiga.